Hoy les invito a conocer un poquito más acerca del género narrativo. Antes de iniciar tenemos que tener claro qué es narrar. Podemos decir que narrar es contar, es relatar una serie de hechos o acontecimientos que pueden ser reales o pueden ser imaginarios y que le suceden a unos personajes en un lugar y en un tiempo específico. Es así como cuando nosotros contamos algo que nos ha sucedido, algo que hemos soñado, una anécdota, estamos haciendo una narración, estamos narrando. Dentro de la narración hay unos elementos que no pueden faltar. Entre ellos están el narrador, que es quien cuenta la historia. El narrador puede hacerlo en primera persona cuando quien narra hace parte de la historia y puede ser uno de los personajes protagonistas o un personaje secundario. O puede estar la historia narrada en tercera persona cuando el narrador no es protagonista de la historia y puede ser que este narrador conoce todo lo de la historia sin hacer parte de ella y es un narrador omnisciente. O puede ser un narrador observador, solamente relata lo que está viendo. Otro elemento fundamental son los personajes, quienes actúan dentro de esa historia. Encontramos personajes principales, que son los de mayor importancia y mayor aparición, y los secundarios, que son los que tienen menos apariciones dentro de la historia, pero aún así siguen siendo importantes. Hay personajes planos y redondos. Los redondos son aquellos que muestran muchos matices de su personalidad y resultan a veces contradictorios. Y los personajes planos son personajes que no muestran muchos rasgos de su personalidad dentro de la historia. Encontramos personajes individuales, que solamente aparece uno, y los colectivos cuando aparecen en grupo. Tenemos que tener en cuenta otro aspecto importante, otro elemento es la época, es decir, el tiempo. La historia puede estar enmarcada en el pasado, en el presente o en el futuro. El espacio hace referencia al lugar. Puede ser un lugar de tipo real o un lugar de tipo imaginario, producto de nuestra creatividad de pensamiento. Toda narración está enmarcada en una estructura en la acción. Inicia en un planteamiento donde presentan los personajes, el tiempo, el lugar. Continúa en el nudo, que es aquel espacio donde se presenta la situación, problema. Y el desenlace es cuando ya se solucionan todos los problemas y se da el final. Dentro de la narración hay unos subgéneros. Dentro de esos subgéneros, uno de los más conocidos es el cuento, que es una narración breve, oral o escrita, que cuenta una historia ya sea real o imaginaria, que tiene pocos personajes, que de pronto su situación problema es poco desarrollada, no es tan larga y su desenlace puede ser muy rápido. Tiene un argumento relativamente sencillo. Entre los cuentos más conocidos, Caperucita Roja, Los Tres Cerditos, Pinocho. Tenemos la fábula, que es una narración, una composición literaria breve, corta. Generalmente es protagonizada por animales o cosas que tienen características humanas, es decir, que se utiliza el recurso de la personificación. Y en su mayoría las fábulas dejan siempre una enseñanza o moraleja. Otro subgénero es la leyenda, que son relatos, en su mayoría de tradición oral, que pasan de generación en generación y que narra hechos ya sean humanos o sobrenaturales enmarcados en un espacio determinado que puede ser un clan, un pueblo o una región. Dentro de nuestra región hay leyendas muy conocidas como el hombre caimán. Por otro lado tenemos el mito. El mito son historias fabulosas de la tradición oral también, que se enmarcan en seres sobrenaturales y que muestran mucho de forma simbólica las fuerzas creadoras de la naturaleza. Por eso los mitos en su mayoría hablan de la creación, ya sea de elementos del universo o del mismo hombre. En la antigua Grecia hay unos mitos muy conocidos, entre ellos uno llamado Sumerio. Hay que tener en cuenta que dependiendo la temática que maneja el mito, así puede clasificarse. Es decir, aquellos que hablan de la creación del hombre pueden llamarse
antropogónicos. Los que hablan de la aparición o la creación del universo son los cosmogónicos. Y así hay diversos tipos de mitos dependiendo su temática. Y otro de los subgéneros importantes es la novela. La novela ya se amplía mucho la extensión, es decir, que el argumento es mucho más largo y mucho más complicado, porque allí aparecen una serie de personajes que van alimentando la trama principal, con historias diversas que van alimentando esa historia principal. El fin de la novela es entretener al público y brindar un placer estético a quien lo lee. Las novelas se caracterizan por tener una trama compleja y puede ser narrada de diferentes puntos de vista. Es así como estos subgéneros de la narración nos invitan a que leamos. Tenemos diversidad de tipología. Estos subgéneros nos invitan y nos llaman a conocer muchas historias y a viajar por el mundo de nuestra imaginación. Les agradezco su atención y les invito a leer. Muchas gracias.